Wow. ¿Por dónde vamos a comenzar? No sé ni por dónde arrancar para empezar a hablar como panameño de la zurrada sacada de mugre que nos han dado el día de hoy. Hemos hecho nuevamente un ridículo internacional. Comienzo así. Este es el momento para que todos los aduladores de Panamá en la selección se vayan retirando del video. Ya te fuiste. Voy a esperar unos segundos para ver. ¿Ya se fue? ¿Se fue? ¿Ya? ¿Se fue? Listo, ya. Ok. Me quedo con los que quieren ver una crítica real. Demasiado blandengues. Los periodistas, analistas, expertos, porque aquí Panamá está llena de expertos de fútbol. Yo no sé cómo podemos decir que tenemos expertos de fútbol cuando Panamá solo ha ido a un solo mundial. Y la manera como clasificamos, o sea, que tratar de tapar el sol con un dedo, de que Panamá y ese gol fantasma de Blas Pérez, yo feliz, muy contento que Panamá clasificó al mundial y todo. Claro, después fue una humillación. El peor equipo de Rusia 2018 fue Panamá. Felipe Baloy, que mete el primer gol de Panamá en los mundiales. Espero que no sea el último. Espero que tengamos una mejor participación, un mejor desempeño en el próximo juego. En los próximos mundiales. Que podamos clasificar ahora que en este mundial del 2026, o sea, el mundial del otro año, clasifican como 95 naciones al mundial. Yo creo que Panamá tiene posibilidades de clasificarse. 96, 148 clasifican. ¿Cuántos países hay en el mundo? Más de 200 y pico. Bueno, por lo menos yo creo que de 148 clasificamos, ¿no? Por lo menos. Una vergüenza. Obviamente estoy bromeando. Y tal vez mi humor no es tan agradable para los haters. Ya se fueron todos. Yo creo que se quedó la gente que realmente está dispuesta a desplumar a esta selección para ver si se sacude. Empezando por Tomás Christiansen, que gana un buen billete y que hay que criticarlo y que hay que cuestionarlo. ¿Cómo que vamos hasta Chile? ¿Fueron a pasear? Y todavía me queda el mal sabor de boca de ese quinto gol, en donde vamos a ver quién anotó el gol. No me acuerdo quién metió. El gol lo metió Cepeda en el minuto 53, el 5-1. Panamá metió un gol al minuto 30 con un gol de Waterman de penal. Cepeda metió un gol. Lo pudo haber metido hasta el portero, porque oye, va de frente con la bola, se la toca y puede meter el gol. Se la toca al compañero, el compañero puede meter el gol y se la toca al compañero. Y todavía se queda Cepeda esperando como 10 minutos al portero que llegara. Ya llegaste. ¡Pum! Así como te lo estoy contando. Humillante. Vergonzoso. La línea defensiva inexistente. Yo no sé a qué estaba jugando Tomás Christiansen hoy. Hoy hicimos un papelón. Las cosas hay que decirlas. Cuando Panamá juega bien, las pocas veces que juega bien, hay que decirlo. Pero Panamá ha jugado mal. Y viene jugando mal. Imagínate, en la racha de los últimos 5 partidos, del 13 de octubre para acá, del año pasado, el 13 de octubre perdimos 2-0 contra Estados Unidos. El 15 de octubre perdimos 2-1 contra Canadá. Con todo el prime, lo mejor de lo mejor, y los medios de aquí como siempre, la van a vivir, los gringos ni saben, Canadá la va a vivir, Canadá ni sabe. La misma paja que escriben estos medios de aquí. Si tú te pones bravo porque yo estoy diciendo según tu paja, ¿por qué no te pones bravo con estos medios vendedores de humo de Panamá? Estos periodistas de pacotilla que tenemos en los medios tradicionales, que no tienen los pantalones ni las amígdalas para cuestionar y criticar a nuestros futbolistas que representan a un país. ¿O será que esos son los esposos de los periodistas? ¿O son los hijos de los periodistas que tú no puedes criticar a tu papá?
o Tomás Christiansen tiene varios novios o novias dentro de los periódicos panameños o los periodistas que no se les puede criticar nada. Tomás Christiansen gana un billete. Sigo. Panamá le gana el 15 de noviembre 1-0 a Costa Rica. 1-0. Difícil partido, como tiene que ser cuando es contra Costa Rica. No que los tenemos de hijos, no que son nuestros hijos. Históricamente, Costa Rica es el papá de Panamá. Panamá tiene una racha. Y esto hay que decirlo. Y viene jugando bien y Costa Rica va en la declive. Pero eso no va a ser para toda la vida. La pelota sigue dando vueltas. Y si tú te duermes en los laureles, te toman la ventaja. Panamá ha mejorado mucho, eso hay que decirlo. Pero esa cuando te soplan, cuando te ponen esa ínfula de que tú eres un semidios bajado del cielo, que somos, mejor dicho, Cristiano Ronaldo, Messi, Brasil, Argentina. Ese es el problema del periodismo de mentira, de pacotilla, fanático, porque es un periodismo fanático el de Panamá. Entonces, aquí estamos hablando de Costa Rica. El 19 de noviembre, 2-2 en el Rommel Fernández. Vaya susto, señores. Vaya susto que nos pegó Costa Rica ese día. Empate. Y el 25 de enero, mira tú, en diciembre no jugamos porque estamos tan sobrados. En serio, aquí está. 19 de noviembre y en diciembre Panamá no jugó y había fecha FIFA. En diciembre Panamá no jugó porque estamos tan sobrados que no jugamos, y venimos a jugar el 25 de enero, acabándose enero, contra la universidad allá en Perú. Un club, ni siquiera un país, y nos ganaron 2-1. La noche crema, dice, la noche crema. Después jugaron contra Messi y el Inter de Miami, que ese es otro club. Entonces, ¿Panamá qué es? Panamá perdió contra un club 2-1. Ah, no, que el arbitraje... No, papá, olvídate. Sabes que el arbitraje va a ser localista. Entonces, estas son las cosas que los medios de aquí no dicen. Ya se fueron los que son lambones y que son creyentes y que hay que, para que tú no eres panameño, que tú no sabes nada de fútbol. No tengo que saber de fútbol para darme cuenta de la vergüenza que estamos pasando. Y si así son los inteligentes, ¿cómo serán los brutos? Porque los periodistas deportivos son los sabios, son los eruditos, son todos unos expertos en el fútbol. Si así son los inteligentes, ¿cómo serán los brutos? Yo no quiero ser inteligente entonces. Yo no quiero saber nada de fútbol. Mejor. Prefiero quedarme así, bruto mejor. Bruto. 6-1 perdimos hoy. Señores, 6-1 es una humillación. Un poquito de amor a la camiseta. Tomás Christiansen, ¿qué le pasa? Cuando el juego iba 4-1, 3-1, 4-1, vamos a empezar a jugar un poquito rudo. Vamos a meter la pata. Pero como somos la generación de cristal, esta selección de Tomás Christiansen son los cristalitos. Como somos la generación de cristal, no somos capaces de meter la pata duro como tiempo de leñador. Oye, un poquito de amor a la camiseta, un poquito de respeto a la patria, Christiansen. Ahí es donde yo extraño un Bolillo Gómez, a un Cheche Hernández. Ahí es donde yo extraño a un Estochita, a un Mancilla, que en paz descanse, duro ya el hueso. Si ya el juego está roto, porque el juego 4-1 está roto, vamos a meter la pata para que no nos metan un quinto gol de la manera tan vergonzosa que nos metieron ese quinto gol. ¿Usted vio el partido? Yo lo vi todo. Un partido decepcionante, infumable. Pero tuve que verlo todo para darme cuenta, oye, pero ¿en qué minuto Panamá mejoró? ¿En qué? Bueno, al arranque del segundo tiempo, Panamá más o menos. Pero en el prime de Panamá nos meten un gol humillante, el gol de Cepeda. Guerra al minuto 2, o sea que apenas que el árbitro pitó, gol. O sea, ahí está. Yo no te estoy hablando paja, mira. Apenas que el árbitro pitó, gol. Cuando tú estás buscando la pelota, la vas a poner en el centro, gol, al minuto 5.
No, hombre, no joda, hermano, no joda. No joda, hermano. Ya te digo, prefiero ser bruto que los inteligentes que saben tanto de fútbol aquí en el canal. Y también en las redes sociales. Lambones que son, hombre. Aquí lo que falta es tener un poquito de... Voy a decirlo, huevos. Eso es lo que le falta a los jugadores de Panamá. Huevos. ¿Cómo te van a meter 6 goles y tú te vas tranquilo como si nada? Y Tomás Christensen, ¿qué es esta vaina, hombre? ¿Qué carajo pasa? No. 6-1. Chile. Ah, sí, Chile. Pero qué selección de Chile vino. No, que ahí estaba Arturo Vidal. En serio, ahí estaba el matador Sala. Ahí estaba Claudio Bravo en el marco. No creyera. Alineaciones. Vamos a ver las alineaciones para que tú me digas a mí, no, qué equipazo, campeón de América. El equipo que le ganó a Messi. Mentira. Mentira del diablo. Este no es el equipo que le ganó a Messi en la Copa América del 2015. Mentira del diablo. Cortés en la portería. Ormazábal, González, Vegas, Weinberg, Uribe, Pávez, Asadi, Pizarro, Cepeda, que nos metió el gol de la vergüenza, y Guerra en la delantera. Sí son jugadores que juegan por ejemplo, Guerra. ¿En qué equipo juega Guerra? Universidad de Chile. Wow, equipo de Champions League. Bayern Múnich. 26 años tiene. Wow, qué equipazo. Equipazo, ¿eh? Cepeda, el que nos humilló con ese gol humillante en el Colo-Colo. 22 años. Equipo que está jugando Champions League. Equipazo, sí, señor. ¿Cómo no? ¿Qué equipazo? Colo-Colo, ¿eh? Histórico. A los fanáticos chilenos los respeto mucho. Pero si me sigues, entiendes lo que quiero decir. Colo-Colo, un equipo juvenil. Chile juvenil, 22 años, el niño Pizarro. Lucas Asadi, en la mitad de la cancha. Universidad de Chile, 21 añitos. Un niño de 21. Ya no sigo. Porque tú vas a decir, pero Panamá fue con puro peladito también. Sí, pero aquí se nota la diferencia. El equipo B o C de Chile es mucho más que el equipo B o C de Panamá. Mucho más. Pero y aquí tenemos a Waterman, tenemos a César Yanni, tenemos a Michael Amir Murillo. No entiendo. Eric Davis, Giovanni Ramos. Aquí no es que no sea panameño. Aquí no es que yo no ame a mi país. Yo amo a mi país y cuidado más que tú. Atrevido hater. Pero bueno, no voy a entrar en detalle ni voy a estar explicando nada. Aquí no se trata de mí. Se trata de la vergüenza que Tomás Christensen nos hizo pasar hoy en Chile. You know,